Muy buen día. Bueno, una vez más estamos aquí para este tiempo especial de reflexión como hombres que buscamos ser mejor cada día. Bueno, vamos a iniciar este tiempo pidiéndole a Dios que nos ilumine y recordando que es el diseñador de todas las cosas. Padre Celestial, hoy venimos a colocar nuestra conciencia y nuestro corazón en tu presencia, para que nos permitas poder disfrutar de tu intervención, de tus manos de alfarero, y sobre todo, Señor, que nos permitas ser los líderes que cada hogar necesita. Ayúdanos a poder tener bien cimentadas nuestras bases de la misión para la cual hemos llegado. Hoy te pedimos que no solo abras nuestra mente, sino también, Señor, los cielos, para que venga una revelación especial de tu corazón para nuestra vida. Una bendición para cada hogar aquí representado, para los que vengan en camino, para aquellos que se unan por primera vez y poder comprender el camino de la vida. Te pedimos, Señor, tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, les doy una bienvenida a los que se han conectado. Espero que hoy podamos interactuar bastante. Y vamos a meternos con un tema que sigue siendo y será siempre uno de los más grandes desafíos para nosotros como hombres, y es el de los hijos. Por eso el tema de hoy eh, creo que va a ser un impulso a una nueva etapa de aprendizaje. Preparando este tema me sorprendía muchísimo de cosas que iba encontrando. Eh, entonces, bueno, vamos a compartir el material de hoy. Y hablar un poco de conocer el gran valor de los hijos. Nosotros somos el movimiento contra la corriente de los centros de formación y liderazgo Senfol Internacional. Pero aquí viene una gran pregunta y espero que podamos compartir un poco. Es, ¿para qué tener hijos? Hay un pasaje que lo veremos bien especial, donde dice que los hijos son como las flechas en una aljaba. Y aquí está la figura de lo que es una aljaba, que es donde se guardan las flechas para luego lanzarlas. Y los hijos son eso, son aquello que nosotros, eh, bueno, regular o malo, nos desafían para luego lanzarlos a la vida. Y entonces aparecen dos grandes desafíos. El primero es, ¿estamos preparados para tener hijos? ¿Cuál fue la preparación que hicimos en la vida antes de tener hijos? Y lo segundo, eh, ¿cuál fue la fuente de preparación para ser padres? ¿De qué manera los hemos lanzado a la vida? Cuando veía esta pregunta de ¿para qué tener hijos? A mí me confrontó mucho. Quiero aquí hacer una pausa y preguntarles, eh, ¿para qué tener hijos? Quiero que compartamos un poco. Si no quieres prender tu cámara o en fin, al menos en el chat, poder escribir, ¿para qué tener hijos?
Entonces, les hago esa pregunta. No sé quién quiera intervenir o acompañarme a desarrollar este tema. Medardo nos dice por acá, para extender la descendencia. Ok. Pero entonces haríamos una pregunta y todos estamos interesados en extender la descendencia. ¿Y extenderla de qué manera? ¿Cierto? Javier, has colocado un 5, bienvenido. Gracias, buenos días para todos. ¿Para qué tener hijos? Pues es una pregunta que uno, o que jamás me la había hecho, ¿no? Ahorita apenas me sorprende con un interrogante así de ese tipo, pero en nuestro caso tuvimos un hijo prácticamente por accidente, ¿no? Éramos novios, estábamos muy jóvenes y no sabíamos absolutamente nada de la protección que se debía tener. Entonces nació nuestro hijo. Pero pienso que uno debe tener hijos porque pues la cultura así lo ha dispuesto, ¿no? El sistema cultural lo impone, que tengamos una descendencia para que se perpetúe, especialmente por el machismo arraigado nuestro apellido, ¿no? Para que nuestro apellido no muera con nosotros. Entonces, esa es como una tendencia cultural, pero en realidad nunca me había hecho la pregunta, ¿no? ¿Para qué tener hijos? Me parece que es bastante interesante el tema. Gracias. Feliz día para todos. Gracias, Javier, muy amable. Por acá nos dice Fabián, para dejar un legado de nuestra experiencia en la vida. Mm, Vamos haciendo una sumatoria de estos aportes y otra vez nos tendríamos que preguntar, ¿no? ¿Qué tipo de descendencia, según lo que dice Medardo? Esa presión cultural que dice Javier y dejar ese legado. Pero si nosotros vamos a tomar una decisión de tener hijos, ¿qué tipo de descendencia, qué tipo de, eh, por llamarlo así, suena un poco fuerte, pero es real, por costumbre cultural, o qué tipo de legado dejaríamos en nuestros hijos? Eh, Creo que aquí podemos hacer una segunda pregunta demasiado importante. Y es la siguiente. Eh, Nosotros, cuando tuvimos hijos, estábamos conscientes de estos 3 aspectos que estamos hablando aquí y de otros que puedan irse sumando. Para los que van llegando, la pregunta es, ¿para qué tener hijos? Entonces, ¿qué tanto nos preparamos para ello? Javier, ¿quieres agregar algo? Tu micrófono. Gracias. Ahorita que me hacía la pregunta, caí en la cuenta que varios amigos se han ido al Canadá porque en Canadá la población cada vez es más vieja y necesitan niños. Entonces nosotros decíamos, es que nos vamos para Canadá. Me decía una pareja, pues 2 parejas, amigos se han ido para Canadá porque como eran solteros y les dan la posibilidad de estudiar gratis, pero el compromiso que tenían ellos era tener familia allá y radicarse allá. Entonces, miren que ahorita, ¿para qué tener hijos? Pues por una necesidad. Básicamente, estas personas estaban desempleadas y aun cuando eran profesionales no tenían posibilidades aquí en Colombia, pero miraron que en Canadá se les abría esa puerta bajo ese compromiso, ¿no? De tener hijos por la población tan longeva que hay en esta parte del mundo y en Europa también. En Europa también creo que está sucediendo el mismo fenómeno, poblaciones longevas que necesitan de la presencia de niños. Gracias. Bueno, Javier,
Cambiemos un poco la pregunta y es, ¿para qué tuvimos hijos? Los que tenemos hijos y estamos aquí, qué bueno que podamos compartir. ¿Para qué tuvimos hijos? Doctor Carlos, Sí, adelante, Gustavo, bienvenido. bueno, muy buenos días y muchas gracias. Bueno, yo pienso que así como nosotros los seres humanos, pues al hacer parte de una sociedad tenemos una serie de compromisos frente a muchas cosas, al trabajo, a apoyar para que esa sociedad cada vez sea mejor. Yo creo que parte de ese aporte que tenemos es precisamente los hijos, ¿no? Tratar de preservar esos valores y esas cosas que nosotros tuvimos en nuestro hogar, pero que queremos también preservar hacia la sociedad y poder entregarle eso a la sociedad. Entonces, parte de ese compromiso que tenemos como seres humanos frente a esa sociedad es eso, es entregar unos hijos que permitan seguir desarrollando esa sociedad y que permitan que esa sociedad cada vez sea mucho, mucho mejor. Entonces, pienso que es parte de ese compromiso que tenemos como seres humanos, como seres sociales y que, digamos, dentro de los mismos principios de la Biblia, pues yo pienso que es entregar unos buenos seres humanos para que ellos permitan que se siga desarrollando una sociedad pues que sea cada vez mucho mejor. Gracias, Gustavo, muy amable por tu aporte. Cuando, pero y muy chévere todo lo que han reflexionado y lo último que nos aportaba Gustavo, pero la pregunta es, ¿antes de tener hijos pensábamos eso? Cuando desarrollando un material que estoy trabajando con un grupo de profesionales en el área de los jóvenes y en algún momento lo vamos a compartir, estamos desarrollando un programa que se llama Neurofelicidad para tus hijos y este tema pues es muy profundo. Desarrollando este tema apareció esa pregunta, ¿no? ¿Para qué tener hijos? Y tal como decía Javier, a mí me pasó lo mismo. Me pegué una confrontada. Mi hija menor ya tiene 32 años y tengo 4 hijas, todas están casadas, ya tengo 9 nietos. Y me sorprendía porque nosotros nunca nos pusimos con mi esposa a pensar para qué tener hijos. Y aterrizaron porque pues, eso era lo normal, ni siquiera lo planeamos. Y al igual que han planteado varios compañeros acá, es como lo lógico. Es como que nace, crece, reproduce, te muere. Eso es lo que nos enseñaron, es como la cultura, ¿cierto? Entonces, como por inercia. Aún lo que nos compartía Gustavo, que también creo que sería importante si realmente nosotros lo planeáramos así. Entonces, si vamos a extender la descendencia, a dejar un legado, a proyectarnos como lo veíamos ahora en la imagen a la cual volveremos, de lanzarlos como flechas, como saetas, con un mensaje de impacto en esa extensión de la descendencia, nos preparamos para ello. Es decir, ¿de qué manera lo estamos lanzando? Bueno, por acá nos saluda una psicóloga de Estados Unidos, bienvenida. Eh, de todas maneras, dice que creo que tenemos hijos para satisfacer nuestras propias necesidades. No vemos más allá de lo que implica traer personas al mundo. Nos preparamos para esto. Queremos que llenen nuestras expectativas y que en oración nos llenen nuestra felicidad, pero no tenemos conciencia. Esto es supremamente valioso y te agradezco tu aporte, Luz Helena. Te me adelantaste un poco, pero es muy valioso. Escuchen bien. La, la acción de los hijos usualmente se debe a un vacío interior de los seres humanos.
Y parte de esas presiones sociales que nos compartía alguien ahora, las parejas muchas veces se casan y empieza la familia, ¿no? ¿Y cuándo van a tener el primer hijo? Y empiezan los futuros abuelos, ¿no? Pero no nos van a dejar sin nietos. Y empieza una presión allí. Ahora, cuando muchos decimos es que yo amo a mis hijos o a mis hijas, es en qué consiste ese amor, ¿sí? Ese amor es por mi necesidad. Esto pasa, por ejemplo, con los, con otro tipo de afectos familiares, ¿no? Está una señora de 90 años, quizá con una serie de alteraciones de salud, artritis o en fin, otra serie de cosas, pero la familia no la quiere dejar ir. ¿Sí? Y ahora si lo vemos en el contexto trascendente de ir a la vida perfecta, no, la queremos es retener. Y el gran dolor y el gran lloro cuando parte un ser querido, no estamos pensando en ese ciclo de la vida. Lo decía mi padre a sus 96 años me decía, hijo, la vida cansa, yo quiero descansar, son muchos años ya, y había sabiduría en ese sentido. Entonces, como dice Luz Helena, es un egoísmo de los hijos y la familia tiene que llenar un vacío interior en mí. Esto ocurre con mucha frecuencia. De manera que vamos a seguir avanzando en este apasionante tema y vamos a ir mirando algunos aspectos. Dice el Salmo 127 que los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa de su parte. Los hijos que le nacen a un hombre joven son como flechas en manos de un guerrero. Qué feliz es el hombre que tiene su aljaba llena de ellos. Entonces, es mucho más profunda la reflexión, ¿cierto? Y la verdadera esencia de tener hijos, además de transmitir un legado, es que nos aportan una gran atmósfera de desarrollo personal. No hay cosa que más nos desafía a nosotros que el hogar. No hay cosa que más nos desafía a nosotros que los hijos. De manera que el primer aspecto es el perfeccionamiento de padres. Como ginecólogo que fui durante 30 años, cuando le enseñábamos a los padres a hablarle a su hijo que estaba en el vientre de la mamá, porque se sabe que hace parte de la programación de la autoestima y del carácter de ese bebé que viene en formación. Cuando empieza a construir una relación con la voz afectiva de su padre, aún desde la vida intrauterina, se llama programming, era muy importante. Pero la usual mirada de la mayoría de los hombres era, me está pidiendo que haga el ridículo. Yo no me veo ahí como de rodillas ahí cerca al vientre de mi pareja o de mi esposa, hablándole a un bebé que ni veo. Y algunos me hacían esa pregunta, ¿no? Porque venimos de esa cultura ultramachista terrible. Entonces, nos permite practicar el amor. ¿Para qué tener hijos? Para aprender a amar. Esto aún en algún aspecto desde la paternidad de Dios nos enseña eso, ¿no? Dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Ayer nomás vivía una experiencia bastante difícil
con una familia que me llamaron por una urgencia de violencia intrafamiliar. Y me decía una niña de 13 años, mi papá es un mentiroso, mi papá me defraudó, porque el padre pues generó todo un cuadro de violencia intrafamiliar muy fuerte. Entonces, ¿qué tipo de atmósfera le estamos construyendo a los niños? ¿Cierto? Nadie puede dar de lo que no tiene. Entonces, personalmente crecí sin ningún tipo de afecto y luego para transmitir amor me costó mucho. Algo que vamos a profundizar más adelante. Desde el primer aspecto que nos llevamos del para qué tener hijos es porque nos permite practicar el aprender el amor. Empieza a sonar un poco cruel. Voy a tener hijos para practicar. Pero por mucho que nosotros nos preparemos, es una práctica. Y casi que esto nos lleva a pensar que en algún momento debiéramos a través de un abrazo decirle a un hijo, gracias por permitirme tratar de ser buen padre. El segundo aspecto es que siempre habrá algún tipo de trauma. Siempre en el crecimiento de los hijos van a haber cosas traumáticas en el diálogo, en la disciplina, en otra serie de tantos factores que implica la convivencia con los hijos. El amor marca la diferencia. El amor marca la diferencia relacional. Hay un tema que se está trabajando mucho ahora que se llama inteligencia relacional y nunca será tarde para corregir esas atmósferas relacionales con los hijos y luego con los nietos. Pero el amor es el que marca la diferencia. Aquí aparece otra pregunta interesante y es, ¿qué tanto conocemos del amor? Les tengo una promesa que las voy a mandar al grupo de Contra la Corriente. Y es que les voy a compartir un test muy especial para poder medir no solo cómo ha sido esta experiencia, sino cómo no vamos a permitir que esta reflexión sea una charla informativa, sino que de aquí podamos salir equipados a hacer correctivos o a llevarlo a otro nivel o a aún hacer el acompañamiento a aquellos hijos o hijas que ya nos han dado nietos para que no cometan los mismos errores. Pero el amor es el que marca la diferencia. El éxito en amar es el éxito como padres. Y esto quiero repetirlo. El éxito en aprender a amar, a construir esa atmósfera de amor, es lo que nos permite tener éxito como padres. Aquí vamos descubriendo una serie de aspectos que nos pueden confrontar muchísimo, porque cada vez que pensamos en la infancia que tuvimos y pensamos en los hijos, ahí aparece todo un escenario que puede ser muy complejo. Porque si venimos de infancias complicadas y no hemos trabajado a fondo la sanidad interior, entonces vamos a estar viviendo desde el rencor, desde los vacíos, desde las incertidumbres, que va a ser lo que le vamos a estar transmitiendo a la próxima generación. Y es que lo que de alguna manera se llama maldiciones generacionales. Nuestros nietos van a ser la segunda oportunidad. Dice la escritura que los hijos son herencia de Dios, como veíamos ahora, pero los nietos son corona de los abuelos. Otra fase en la cual nosotros podemos expresarle el amor a
a nuestros hijos es ayudando a cuidar los nietos sanamente, no posesivamente. En el caso de las abuelas, a veces se meten tanto en la vida de los nietos que quieren imponer la forma de vestirlos, la forma de educarlos. No, uno hace un acompañamiento respetando ese nuevo hogar que está allá. Pero sí tenemos parte de esa proyección del legado, de todo lo que hablamos al comienzo, también la otra generación, que son los nietos. Allí hay una extensión de la paternidad, por llamarlo de alguna manera. Las historias de otros padres, algo que podríamos aquí hablar y algo que pienso que en este grupo debiéramos mejorar es el poder interactuar todos. Pero escuchar las historias de otros padres son una escuela de aprendizaje. Porque escuchar el dolor, los tropiezos de la educación de otros nos hace más sensibles. Pero también los éxitos nos estimulan a decir, wow, sí se puede. Aquí aparece algo interesante en lo que es la espiritualidad, ¿no? Hace poco, preocupado por mis hijas, porque si bien en alguna etapa se les enseñó y aún nos acompañaban en las prácticas espirituales a entender que la espiritualidad es lo más importante, luego que viene el matrimonio, los hijos, el trabajo, todo esto, se van ocupando tanto que la espiritualidad va quedando de lado. Yo quiero motivarles mucho a esto, a ponernos la mano en el corazón y sincerarnos. ¿De verdad nos importan nuestros hijos? Cuando se van de casa, queda el nido vacío, ¿hay algún aspecto en nuestro interior que dice, uy, ya siquiera salí esto? Personalmente lo viví no de una manera despectiva, pero creí que había cumplido. Ya se casaron mis hijas, ya se organizaron, tienen su profesión, en fin. Pero nunca me prepararon para la operación retorno. O sea, quedó el nido vacío por un tiempo, pero luego empieza a llegar el ejército de nietos, ¿no? Cuando llama una, mira, oh, que vamos a viajar, queremos dejar los niños, entonces aparece una operación retorno. ¿Qué tanto nos molesta muchas cosas de ellos? Porque cuando nos molesta, como decía Luz Helena, estamos defendiendo en nuestra tranquilidad egoísta. Cuando uno le grita a un niño pequeño porque está corriendo o está gritando, cállese, estése quieto. ¿Esto a qué viene? A que me está alterando mi comodidad. Pero ese niño de 4 años que está corriendo y gritando está desarrollando su cerebro a través de una etapa exploratoria, de una etapa relacional. De manera que esta es una escuela increíble. Por acá nos comparte Fabián que había considerado no tener hijos, pero que ahora lo está considerando. Qué bueno empezar uno a prepararse precisamente para el disfrutar, ser un buen padre a través de ese desafío. Y el desafío de hoy es un desafío más grande todavía, como lo vamos a ver ahora. Entonces, vamos a continuar mirando aquí nuestra temática. Y aparece algo especial que se llaman los lenguajes del amor de los hijos.
Aprender a triunfar con el amor es un entrenamiento en el cual el juicio y la agresividad deben estar por fuera. Esto lo hemos trabajado mucho en los seminarios. Mirar, juzgar, reaccionar, gritar, acusar, condenar, es un cáncer. Esa transformación de contemplar los hijos, contemplar los nietos y aún contemplar a nuestra esposa para comprender y poder ayudar y poder ser parte. Los hombres fuimos diseñados para ser cabeza, o sea, para guiar el hogar, no para ser dictadores. Y si de machismo se trata, yo soy el primero que tendría que levantar la mano. Gracias a que Dios me abrazó un día, pude empezar a ver cómo el amor de Dios es el que nos desintoxica. Quizá me han oído hablar de la ley de la extracción, con EX bien grande, extracción. El amor de Dios viene y nos lava, nos limpia, nos transforma de toda esa contaminación que traemos. Todo esto son parámetros que nosotros debiéramos trabajarlo todo el tiempo. He procurado, desde hace unos años que aprendí, que me enseñaron esto, a tener tiempos específicos de calidad por separado con cada hija o con cada nieto. Entonces, cuando me pongo de acuerdo con mis hijas para compartir, obvio que hay algunas reuniones que son de tipo familiar y vamos todos, pero hay momentos en que se requiere que sean solos. Y como hombres necesitamos tiempos a solas con nuestros hijos, que no es el tiempo donde esté nuestra esposa. Hay esos tiempos que se requieren. Cuando una de mis hijas tenía tal vez unos 10 años por allí, yo iba a dictar un seminario en Cartagena y mi esposa tenía mucho temor de que yo me llevara a la niña. Me decía, si tú vas a estar ocupado allá en esos seminarios, ¿dónde la vas a dejar? Yo le decía, mira, fue un seminario que dicté, pero el horario era en la noche, de 7 a 9 de la noche, 3 días. El resto del tiempo estaba libre. Pasaron los años, yo quedé con una imagen muy especial porque cuando estábamos en el mar, mi hija lanzaba agua y decía, papá, me parece increíble estar acá contigo. Pasaron los años y ya siendo mi hija casada, un día estaba con alguna amiga y yo por casualidad pues iba pasando ahí cerca y alcancé a escuchar que le decía, es que yo nunca olvidaré la vez que mi papá me llevó a Cartagena. Y entonces yo veía que nosotros pintamos el corazón de nuestros hijos. Lo llenamos de recuerdos, lo dibujamos en su mente. Este programa que vamos a desarrollar de neurofelicidad para tus hijos, queremos desafiar a los padres a despertar y darse cuenta que la autoestima, aún la parte física del cerebro, depende de la atmósfera del hogar donde crecen. Es uno de los desafíos más grandes que tenemos, pero es uno de los aspectos que más nos llevan a realizarnos como padres. Y nunca será tarde. Nunca.
Podríamos hacer algunas radiografías en este momento. ¿Cuántas veces abrazamos a un hijo? Así tenga 30 años y expresarle sinceramente el amor. Nunca en toda la historia de la humanidad los hijos estaban creciendo bajo una presión tan grande de la cultura de la sociedad y de la pluralidad de ideologías, ¿no? Entonces, están atravesando la etapa más difícil de la humanidad que ni siquiera a nosotros nos tocó. Pero caemos en el error de querer entrenar y cuidar a nuestros hijos a la forma como nos educaron a nosotros o nos tocó. Y es un reaprendizaje diario. La gran barrera, por ejemplo, de los nativos digitales que están manejando otra esfera, otro tiempo. Sergio Sinay es un escritor y un psicólogo argentino que escribió un libro que se llama Conectados al Vacío, lo he mencionado varias veces. Y ese es el tipo de comunidad de jóvenes que hay hoy en día. Están conectados con miles de otros jóvenes, pero ahí es un gran vacío. Su sofisma, lo que vive. ¿Qué decir de los daños de la proximidad? Cuando un niño no tiene papá, pues sabe que no lo tiene y va creciendo de otra manera. Pero cuando tiene cerca un padre que no le dedica tiempo, que no le enseña, que no lo acompaña, es más cruel. Tengo un padre, pero me rechaza. Tengo un padre que prefiere el televisor que pasar tiempo conmigo. Es esa voz de vaya, dígale a su mamá. Entonces la proximidad produce un daño grande. Nuestros hijos no necesitan próximos, necesitan íntimos. Esa intimidad del amor fraternal. Y lo van a necesitar toda la vida. Este es uno de los temas más confrontativos, pero que más nos puede despertar a decir, wow, no puedo seguir en esta pasividad. Uno de los aspectos interesantes es preguntarnos qué tanta confianza tienen nuestros hijos o nuestros nietos para venir a contarnos cosas. Hay algo que gracias a todo esto que he vivido, y creo que la mayoría saben cómo fue mi historia de 15 años de divorcio con mi esposa, pero ha sido un aprendizaje muy lindo en el sentido de poder corregir muchos aspectos. Quiero testificarles esto. Me ha tocado vivir una experiencia linda donde me llaman mis hijas para decirme, papá, tú que te has ganado tanto la confianza de, y me hablan de uno de los nietos, enséñale esto, enséñale aquello. A nosotros no nos quiere hacer caso. Entonces, mira aún el valor de haberse ganado la confianza de los nietos, ¿no? Donde muchas veces me dicen, yo puedo confiar en ti porque sé que no le vas a contar a mi papá o a mi mamá que me pasa esto o aquello. Y aquí quiero que entendamos esta parte. Los niños en sus diferentes etapas requieren tener procesos de identificación. Y si esto no se le brinda desde la casa, empiezan a buscar cómo identificarse afuera, en la exterioridad, donde están los grandes peligros. Entonces empiezan a identificar con quién, quizá con los que consumen droga,
o con los que están metidos en pornografía, en esto o en aquello. Ayer me buscó una familia de gente que tiene un alto nivel intelectual y están en un estado de desesperación y de escándalo y esto es una bomba atómica cuando se dan cuenta que una de sus hijas, que es universitaria, está dedicada a la pornografía, es decir, la contratan para hacer videos pornográficos y se gana millonadas. En vez de ir a la universidad, entonces se escapa, inclusive a otras ciudades u otros países, a hacer videos porno. ¿De qué sirvió tener un alto nivel sociocultural, tener dinero, tener... Probablemente esta chica tiene los estanques del amor totalmente vacíos. La teoría del apego, que los psicólogos la manejan muy bien. Cuando un niño entre la vida intrauterina y el nacimiento y los 6 años, 6, 7 años, dependiendo de la confianza que tienen dentro de su hogar, que tienen esa atmósfera como un lugar seguro, empiezan a hacer la exploración del exterior. Entonces empiezan a salir a explorar porque saben que tienen un lugar seguro de retorno. Es como si alguien empieza a atreverse a nadar un poco más profundo en el mar, pero sabe que rápidamente puede regresar porque está en la playa. Cuando uno va nadando en el mar y ya los pies no tocan fondo, entonces de ahí, me estoy como alejando mucho y regrese al lugar seguro. Esto pasa con los chicos. Entonces, cuando uno crece sin esa experiencia del apego, de un apego sano, que es el punto de apoyo donde puedo regresar, entonces va a vivir en la vida buscando ese punto de apoyo. Por eso hay personas de 60 años que todavía están buscando de quién me aferro. Y ahí aparece la necesidad de estar controlando de los celos, de esto. Ayer trabajaba con una pareja y descubrían que lo que tienen es puro miedo. Tienen ahí una convivencia de unos celos enfermizos y es puro miedo. Te amo tanto que tengo pavor a perderte. Esos son los celos. Entonces, mira, estos temas tan apasionantes y qué poco nos enseñaron de esto. Trabajábamos con una psicóloga hace poco, me llama tipo 10:30, 11 de la noche, un domingo, y me dice: Carlos, perdóname, y más un domingo y a esta hora, pero tengo aquí una chica que en este momento se iba a suicidar. Ayúdame a ver cómo la convencemos. Bueno, Dios nos dio gracia y el hecho es que al día siguiente nos pudimos reunir con la joven y inclusive me sorprendía porque era una chica de unos 18, 19 años que está iniciando su estudio universitario y era inteligente, tenía contenido, pero tenía un gran vacío en su interior. Cuando yo le pregunté cuál era su punto de seguridad, su lugar de seguridad, empezó a llorar porque decía: es que no lo tengo. Y entonces le compartíamos con la psicóloga que a partir de hoy lo vas a tener, porque nos vamos a encargar de estarte apoyando en todo lo que necesites. Y era conmovida de escuchar eso. Al fin me apareció un punto de apoyo donde pueda yo regresar cuando la vida no me esté sonriendo, llegar a ese lugar firme. Tremenda pregunta que nos podríamos hacer en este momento. ¿Cuál es
el punto de apoyo de llegada. Pues claro que si somos abiertos a lo espiritual, Dios es el que nos da todas las garantías. Pero en los jóvenes esto hay que irlo entrenando y recordando y estimulando todo el tiempo. Quiero aquí en la parte final hablar de las características del amor que habla 1 Corintios 13. Dice, el amor es paciente y bondadoso. Estos ya son parámetros inamovibles de la descripción del amor. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni es ofensivo. No es ofensivo. Cuando yo sigo siendo áspero, cuando yo sigo siendo ofensivo, entonces tengo mucho por sanar y por aprender. Recuerden lo que nos dice por ahí en una de las cartas de Pedro. Dice, trata a tu esposa como a vaso más frágil y hónrala para que tus oraciones no tengan estorbo. ¿Qué tal el desafío que nos coloca Dios? Ser hombre es honrar, es respetar, es priorizar nuestro hogar, nuestro matrimonio y nuestros hijos por encima de las cosas culturales o de otra serie de cosas que no producen nada. El amor no exige que las cosas se hagan a su manera. El amor tiene un modelo, no es a nuestra manera, es bajo el diseño de Dios. El amor no se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. El amor no está trayendo el pasado, tenga. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. Ahí está, 1 Corintios 13, esta es la versión NTV, que me gusta mucho. Y por eso dice, el amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en todas circunstancias. Como hombres, hagamos una radiografía por un momento de nuestra esposa y de nuestros hijos. Si tenemos un diagnóstico de que algo hay que corregir, entonces vivimos con un lenguaje de descalificación. No, es que mi mujer tiene mucha cantaleta o esto, lo otro, o ese chico rebelde no lo educa nadie, o esos son manifestaciones de la más profunda impotencia nuestra. Pero esa impotencia humana nos lleva a entender que nos falta humildad, que nos falta dejarnos formar por el Señor o por las personas que Dios usa para que nosotros podamos crecer sanamente hacia una madurez como hombres. Este es el verdadero desafío de un hombre. El desafío del hombre está en su interioridad, no en la parte externa, no en el dinero, no en la posición social, no en los títulos, sino en la interioridad. Y recordemos los 5 lenguajes del amor del joven. Y aquí aparece otra gran pregunta. ¿Pudiésemos describir cuál es el tipo de amor, del lenguaje del amor de cada uno de nuestros hijos? Aquí se los menciono. Hay un libro que recomiendo mucho que son los 5 lenguajes del amor del joven, de Gary Chapman, ahora lo coloco en el chat, porque vale la pena trabajarlo. Existen los lenguajes del amor para el matrimonio, si se llama así. Entonces, el primero son palabras de afirmación. Y las palabras de afirmación tampoco son ese énfasis que hay ahora de estar diciendo, tú eres campeón, tú puedes, tú lo ganas, tú. No, porque aun cuando la persona crece con ese lenguaje y se empieza a estrellar, se frustra.
Las palabras de afirmación van basadas en esos principios de tienes la capacidad de desarrollar, pero ven, te ayudo a entrenarte. O sea, lanzar las flechas. El segundo es tiempo de calidad. En las palabras de afirmación, por ejemplo, cuando no le va bien en el colegio, es más bien decirle, ven, te acompaño porque tienes la capacidad de poder lograrlo, más que el regaño, que el señalamiento. Tiempo de calidad. Los regalos o detalles. Los actos de servicio. Y el toque físico. El abrazo. Son los 5 lenguajes. Todos tenemos estos 5 lenguajes, pero hay un principal y un secundario que son los que nos rigen. ¿Por qué es tan importante descubrir los lenguajes del amor? Porque la tendencia en nosotros es siempre a esto. Creo que una de las cosas que a mí me estimula mucho son los tiempos de calidad. Pero el de mi esposa, por ejemplo, son los actos de servicio. Y eso fue algo que me costaba mucho porque he vivido muy ocupado. Entonces, el autor de este libro dice que es como hablar 2 lenguajes diferentes. Un chino nunca se entenderá con un alemán, ¿cierto? Entonces, bueno, este era como un pequeño recorrido. Voy a escribirle aquí lo de el autor, Gary Chapman. Tenemos algunos minutos para alguien que quiera compartir o preguntar algo. Creo que vale la pena este tema hacerle una segunda parte el próximo sábado. No sé quién quiera compartir algo. Javier, adelante. Pero muchas gracias, maestro, por compartir un tema tan trascendental en nuestras vidas. Ya he tenido la oportunidad, ¿no?, de comentarles parte pues de nuestra experiencia de vida y realmente, pues, uno casarse joven, yo tenía 17 años, mi chica 15, nos casamos pues, muy jóvenes y prácticamente lo que nos llevó al matrimonio, pues nosotros pensábamos que era el amor, pero también había de por medio un embarazo y, y realmente uno está en pañales, uno no sabe absolutamente nada de lo que es criar un hijo y mucho menos. Y yo les comenté alguna vez que él en algún momento nos reprochó esa situación porque él se crió prácticamente con las abuelas, ¿no? Por la mañana estaba con mi mamá, por la tarde con mi suegra y realmente nunca tuvimos tiempo para darle una calidad de tiempo para compartir con él. No lo disfrutamos realmente. Tenemos la fortuna pues que Dios nos premió con un buen hijo, pues pese a unas circunstancias, no unos imponderables, pese a que se presentaron y los logramos superar, pues satisfactoriamente. Pienso que estamos en mucha deuda con mi hijo y yo les comentaba también que parte de eso es que no tuve cariño, ¿no? No tuve muestras de cariño por parte de mis padres, ni mi mamá ni mi papá fueron cariñosos y, y eso lo marca a uno. Entonces, ahorita estoy en un reto de acercarme más a mi hijo, de tratar, aunque es un tanto difícil de recuperar un tiempo importante que se perdió, estoy luchando con eso porque es difícil para mí, porque yo recuerdo que cuando me acercaba a mi padre, él me estrujaba, me hacía a un lado y me decía pues que lo iba a ensuciar y que tenía que irse a trabajar y que le ensuciaba la ropa. Entonces eso pues es un episodio triste en mi vida porque
lastimosamente eso que yo recibí en la casa fue lo que le transmití a mi hijo, un desamor terrible, sin caricias, sin abrazos, sin un te quiero, sin un te amo. Eso es muy triste realmente. Yo lo que les puedo decir es que quienes tienen la fortuna de compartir con sus hijos, pues que logren, que propicien esos acercamientos, esas caricias, esos te quieros, porque pues yo me siento lastimado, ¿no? En la vida por eso y tal vez mis comportamientos en algún momento puedan reflejar algo de nostalgia, de tristeza, de agresividad incluso, pero pues gracias a Carlos y al acercamiento que he tenido con Dios, pues ya pues trato de dejar esas cargas en el pasado para que no me lastimen, pero a veces recuerdo eso con mucha tristeza, no tener el cariño de los padres es algo difícil para uno, es difícil. Les decía, ahorita les comentaba en el chat que nuestros hijos no quieren tener hijos. Nosotros tenemos acá en el caso de la familia 4 menores y ninguno de ellos está interesado en estos momentos en tener hijos para nada. Mi hijo tiene 38 años y él dijo, papá, no, hijos, no. Ahorita por lo pronto me voy a dedicar a pasear, a prepararme. Yo no quiero ser un padre, ¿cómo es que nos decía él en un momento? Ser padre, pues sin la preparación que se requiere para eso. Él decía, yo quiero tener la responsabilidad en un momento que decía tener un hijo, tener el tiempo, darle el cariño que como hijo se merece. Entonces, esa es mi experiencia y pues gracias a Dios me apoyo mucho en Dios para superar esos dolores que tengo en el alma porque realmente pienso que no me he recuperado todavía. Muchas gracias. Escucha, Javier, es muy valioso lo que nos compartes y por eso es 100% indispensable la intervención de Dios. Él dice en 2 Corintios 5:17 que para aquellos que le hemos rendido la vida a Dios, dice, ustedes serán nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Nunca es tarde, nunca. De manera que qué bueno que esto nos motive a tener una mayor intimidad con Dios, porque con Él se recupera el tiempo perdido. Es una de las promesas de Dios. Hoy tenemos la visita Luz Elena, adelante, ¿qué nos quieres compartir? Ay, Carlos, buenos días y gracias por dejarme compartir algo que tengo en mi corazón desde que vi el título de tu prédica hoy. Y es lo siguiente, duele mucho dar lo que no se tiene. Y quería compartir lo siguiente, tú tocabas algo muy importante ahorita y era de sanar las heridas. Y les quiero dejar a todos que esa es la parte, creo que para iniciar, más importante al momento de acompañar a nuestros hijos en este viaje tan importante de la vida. Si yo no sano esas heridas que tengo de mi infancia, va a ser muy difícil darle a él lo que necesita, porque esas heridas, yo tengo un lema y es que los hijos que fuimos, esos mismos padres vamos a ser. Nosotros tenemos el modelo de los papás que fuimos, entonces duele dar mucho eso que no me dieron, duele mucho jugar con mis hijos y conmigo no jugaban, duele mucho lo que tú decías ahora me pareció increíble de cuando el niño llora, duele mucho cuando él llora, pero yo no soy capaz de soportar ese llanto porque es que a mí no me dejaban llorar, a mí no me dejaban expresar mis emociones y como a mí me callaban y me decían no llore, váyase para el cuarto, se calla o cuando se calme viene, entonces eso es frustración emocional, apagaban su frustración, yo tampoco soy capaz de tolerar el llanto porque me está incomodando a mí, tú ahora lo decías, ¿y por qué? El papá se debe preguntar inmediatamente, ¿por qué yo no tolero el llanto? ¿Por qué cuando le quito algo le pongo una norma y esa es la manera de él expresarse? Porque todavía su cerebro no tiene la capacidad de expresarlo como lo podemos hacer el adulto. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de defensa del niño? Llorar porque así expresa su frustración y cuando le callamos ese llanto, entonces estamos formando adultos alexitímicos, que significa que no saben expresar sus emociones y luego decimos, ¿por qué yo cuando estoy grande no expreso esa emoción? Entonces la invitación desde este lado, desde la parte de la psicología,
Y obviamente cuando ya yo me dejo sanar por Dios, cuando yo le digo al Espíritu Santo y lo digo por experiencia propia, ve a mi niñez, muéstrame, sáname esas heridas que papá me hizo, ese rechazo desde el vientre, como decía el compañero ahora, ese rechazo que está ahí, que no me dejaban acercar, entonces a mí me duele y hay algo herido que no me deja acercarme a los míos. Entonces la invitación es, acérquense a sanar más esas heridas, pídanle al Espíritu Santo que les muestre qué dolor tienen desde la infancia ahí, porque a veces yo escucho adultos en consulta, Carlitos, y me parece ilógico cuando me dice, a mí me pegaron, y hay gente que todavía dice, a mí me pegaron mucho y yo soy muy bien y soy una persona de bien, porque no matan, porque no roban, pero tenemos otros trastornos ahí ocultos que realmente sí hicieron dolor, ese regaño, ese grito y esa pela. Entonces, sanar, porque va a doler mucho entregar lo que yo no puedo, sanar y sanar esas heridas. Y cuando yo ya esté sano, yo ya puedo cambiar la historia y le puedo dar un apego seguro ganado a mi hijo. Eso es lo bonito que tiene la psicología. Yo le doy ese apego que a mí no me pudieron dar. Ese apego inseguro que yo tengo, yo puedo cambiar la historia y dar un apego seguro ganado, dejarme transformar por Dios para cambiarle la historia a mi hijo. Y sanar es la clave. Gracias, Carlos, por darme el espacio. Qué bueno, Luz Helena, tu aporte como psicóloga y con toda la experiencia que tienes, valoramos tu visita. Creo que todo lo que hemos vivido siempre será un desafío para proyectarlo hacia construir. Entonces debemos ir soltando la queja, soltando el papel de víctima, soltando esos dolores que pues obviamente hemos cargado para recibir de Dios toda la restauración que Él nos promete. Inclusive hay una promesa de Dios en la Biblia que dice, he venido a rescatarte de la vana manera de vivir que aprendiste de tus padres. Entonces, eso se cumple. Dice en Isaías 43:18, no traigan más a tu mente las cosas del pasado porque yo todas las haré nuevas. No hay otra solución más que esa intervención que nos decía Luz Helena. Bueno, vamos a continuar con este tema el próximo sábado. Vamos a interactuar. Voy a ver cómo abro el chat de Contra la Corriente para las preguntas o comentarios que quieran hacer y podamos interactuar allí. Dios les bendiga, les dejo un abrazo. Me toca cerrar la sala en este momento porque comienza otro grupo y gracias por ser parte de esta familia Contra la Corriente. Dios les bendiga y un feliz fin de semana. Gracias, maestro. Feliz fin de semana para todos. Dios te bendiga. Saludos a todos. Gracias. Chao, Feliz chao. fin de semana. Dios les bendiga. Gracias. Gracias. Bendiga, bendiciones para todos. Chao.